Bueno, damos comienzo con la clase del Zohar del día de hoy. Habíamos terminado la última clase con respecto al eh, todo lo que nos estaba enseñando este Taya, esta persona que llevaba los burros. Eh, es sobre el nombre o la persona, ¿no? Sobre el pasú que se llamaba Benayahu Ben Yoyadá, que era uno de los grandes secretos que traía también la Neshama de Moshe Rabbeinu dentro de él. Y nos explica toda la fuerza por intermedio de las acciones que puede bajar esa gran luz al mundo. Y, y ahora va a continuar con respecto a todo eso. Eh, y nos dice así. Continúo con lo siguiente. Dice, Maktiv, Batrey, después de todo eso, viene otro de los psukim, ¿no? En Shmuel Bet, o sea, continúa. Voika et ish mitzri ish mar'e. Y él golpeó, o sea, mató el hombre egipcio. Aja Raza Dikra, ¿se acuerdan? ¿Quién fue? Fue Moshe Rabbeinu. ¿Se acuerdan? Moshe Rabbeinu encuentra que había un egipcio golpeando a otro, a uno de los esclavos, a uno de los judíos que estaba ahí esclavo, y entonces él viene y lo mata. Él mira para un lado, mira para el otro, y en sí lo que estaba haciendo era mirando todas las generaciones pasadas, las generaciones futuras, encuentra que no va a salir nadie de esa persona y demás, y le hace el tikkun, o sea, lo borra del mapa. Eh, pero no es un punto menor, es un punto de quiebre muy importante, que es ese golpe que él da a Moshe Rabbeinu. Y eso es lo que nos va a explicar ahora la Torah. Perdón, el Zohar. Y dice así: Ajarraza dikra ata leoda. Acá hay un secreto que el Pasuk viene a enseñarnos. Acá hay un secreto muy profundo que nos está transmitiendo. Di bechol zimna de Israel Jabu, que todo el momento, todo el tiempo que Israel estuvo transgrediendo, Iu istalka umanaminayo kolt min. ¿Qué es lo que generó? Hay que entender, Israel es el potencial de poder conectarnos eh, con el cielo. O sea, Israel son las letras y Ashar Kel, directo a Dios. O sea, es la emanación y es la fuerza de conexión entre lo espiritual y lo material. Cuando transgredimos, Ius istkal minayu minayu kol tevin. O sea, cuando Israel transgredió, generó que todo el Shefa que tendría que llegar hacia ellos, o que tendría que bajar al mundo por intermedio del Yesod, se vaya. Y todo lo bueno que viene, o sea, toda la luz que bajaba, que estaban acostumbrados a venir, eh, se no llegara. Bejol Neurin de Habu Neirinlo, y todas las luces que venían y los iluminaban, o sea, al pueblo de Israel, eh, de, digamos, de los niveles superiores, todo eso desapareció. Un segundito. Entonces, lo que nos está diciendo es lo siguiente: mientras que el pueblo de Israel hacía su trabajo, la luz podía fluir y continuaba, mientras que cuando el pueblo de Israel empieza a transgredir, esa luz queda cortada, o sea, ese vínculo, ese fluir, esa cañería está cortada. Y eso es lo que dice, ahora trae el pasú que dice el Zohar, Hu ikaet ish mitzri. ¿Qué significa? Que él golpea al hombre egipcio. Dahi neora de Hu neora de Haba Nahir lon le Israel. Esa vendría a ser la luz de, de aquella luz que iluminaba a Israel. O sea, es la luz del Tiferet que se revestía en Moshe Rabbeinu y venía e iluminaba al pueblo de Israel para bajar hacia ellos todo lo que vendría a ser la Torah Akdoshá. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que entender acá algo muy importante. Hay una base que está el mundo construido paralelamente entre lo que es la Kdushá y la Tumá. ¿Ok?
O sea, tenemos el lado del bien y el lado del mal, como la fuerza, como la guerra de las galaxias, que la fuerza te acompaña, ¿cierto? O tenemos el lado del mal, el lado de la oscuridad. Entonces, por las acciones buenas nos dicen que el mundo se sostiene por las personas justas que generan ese mundo de gesed, de bondad, que puede revestir a la luz superior y traer al mundo la luz. O sea, para poder traer y bajar al mundo la luz, hay que revestirla con gesed. Gesed es bondad, o sea, pero no solamente es bondad, es expansión, no solamente es expansión, sino son las acciones que nosotros generamos y traemos hacia la humanidad en general. Y hay mucho secreto en eso. Eh, Tal vez me escuchen hablar mucho de este pensamiento, pero quiero compartirlos con ustedes. Eh, Nos enseñan nuestros sabios, y así está escrito en la Torah, que Dios crea todo el mundo y crea al hombre y a la mujer uno, ¿cierto? Crean a esa unidad, que es el hombre y la mujer. Nos enseña la Risa en Shara Gilgulim, en el portal de la reencarnación, y en otros libros y otros sabios nos enseñan que todas las almas estaban ya incluidas en el primer hombre. ¿Ok? Cuando el primer hombre transgrede, ¿qué es lo que hace? Todas esas almas se dispersan, se separan. Entonces, ¿qué es lo que se produce? Una separación entre las almas. Si bien antes estábamos unidas, ahora estamos separadas. Y cada uno tiene ese sentimiento de individualidad. El tikkun olam, el arreglo de lo que vendría a ser del mundo, es comprender que pertenecemos a un mismo lugar, pertenecemos a una misma edificación, pertenecemos a un mismo cuerpo. Ese cuerpo se llamaba el Adam, el primer hombre. O sea, toda nuestra función no es individual, sino es colectiva. Si yo no entiendo que todo lo que está alrededor mío son los que me ayudan a construir y hacer el Tikkun Olam, me perdí todo el efecto, me perdí todo el punto del asunto. O sea, nos separamos para volver a estar unidos, pero en esa separación nos gustó tanto, por decirlo de alguna manera, es que nos quedamos individuales. Esa individualidad que nos separa, lo que, lo que nos, lo que nos genera es que nosotros pasemos a estar en digamos, en una situación o en un sentimiento de que yo, bueno, mi mundo y no me importa del resto. Pero la idea no es así, nos enseñan nuestros sabios también con un ejemplo muy lindo. Imagínense que todos viajamos en un barco y yo en mi camarote, en mi lugar, empiezo a hacer un agujero. Y dije, ¿cómo vas a hacer un agujero? Y yo, ¿vos qué te molesta si yo lo hago en mi camarote, es mi lugar? No, no es verdad. O sea, tus acciones nos afectan a todos. Todo lo que vos hagas está afectando a todos, al equilibrio mundial, al equilibrio entero. Eh, de ahí que ese pensamiento es, digamos, es el pensamiento de lo que se llama el tikkun olam, el arreglo del mundo. El arreglo del mundo es ese concepto en el cual nosotros partimos de un mismo lugar y nosotros tenemos que volver a ese lugar. Y ese volver a ese lugar es esa conexión entre todos. No es ese aislamiento y pensar yo soy individual, sino yo tengo que volver a unificarme con todo. Y no puedo unificarme si yo no doy, no salgo hacia afuera y no entrego. O sea, mi forma de poder conectarme es desde el mundo material, cómo yo puedo conectarme con todo el resto de las personas, ayudando y haciendo gesed en todo lo que sea posible. Ahora, para todo ese equilibrio existe lo que vendría a ser la fuerza del bien y la fuerza del mal, por decirlo así, la fuerza de la Kedushá y la fuerza de la Tumá. La fuerza de la Tumá es donde todo vive, donde están las clipot, todo lo que se llaman las cáscaras y los revestimientos. Y la fuerza de la Kedushá es donde baja la luz y el Shef. La fuerza de la Kedushá es la fuerza de poder bajar la luz y el Shefa. Ahora, Moshe Rabbeinu manifiesta ese proceso, es el que viene y trae ese proceso de arreglo en el mundo. Mitzrayim o la esclavitud es el símbolo de todo el resto, digamos, de esa energía contraria. Cuando lo que nos enseña acá la Torah, y hago otro punto, es que Moshe Rabbeinu viene a traer digamos, esa enseñanza al mundo. Moshe Rabbeinu viene a manifestar
ese proceso se puede entender por intermedio de todos los nombres sagrados, de todo lo que va sucediendo entre los diálogos entre el faraón y Moshe, o sea, entre las 10 plagas. No es simplemente que un cuento histórico que dieron 10 plagas, sino que es un proceso que se va haciendo. Si ustedes se van fijando, es un proceso de lo externo a lo más interno hasta el reconocimiento del faraón que existe una fuerza superior que gobierna todo. Es un proceso que va desde lo exterior, digamos, empiezan con las aguas, los animales, o sea, como que va entrando hasta entrar en la casa, hasta entrar en el punto más íntimo de las personas, ¿no? Hasta la vida misma. Es un tema más largo, no voy a desarrollarlo ahora acá, pero solo para tenerlo en cuenta. O sea, hay un proceso de reconocimiento de que existe un creador y hay un plan en la creación. Y Moshe es el que trae eso. El mundo, o digamos, el concepto egipcio, o lo que manifiesta en este caso la esclavitud en Egipto, es el concepto exactamente opuesto. Es esa oscuridad. Cuando viene dice, y lo que nos está explicando acá dice, hay que saber que entender que nuestras acciones ayudan. Y está el tzadik, está el justo, que viene, intenta romper esa clipá, tanto trayéndole su luz, sus enseñanzas, etcétera, y rompe esa clipá, esa cáscara para poder traer la luz. Eso es lo que nos está transmitiendo acá cuando viene y dice eh, que golpeó a ese, ¿cómo se llama? Que golpea al, al egipcio, ¿no? Dice, Humaniu Moshe, ¿y quién es Moshe? ¿Y quién es, o sea, esa luz que se reviste en el mundo? ¿No? Es con esa pregunta, ¿y quién es Moshe? Se está preguntando, ¿para quién es esa luz que se reviste? O sea, nos traes un pasuk que me dice que vino y golpeó al egipcio. ¿Qué estamos diciendo? Que acá hay una lucha entre dos poderes. Está el poder, digamos, de lo que representa Moshe, el poder de lo que representa ese mundo egipcio. O esa esclavitud. Mitzrayim viene del lenguaje Mitzrayim, construcciones, lo que encierra. Y entonces pregunta, ¿y quién es ese Moshe? Dice, o sea, ¿quién es esa luz que se reviste en el mundo de la acción? Y es Moshe Rabbeinu. Dechtiv, como está escrito, Vatomarna ish mitzi tzilanu. O sea, en la Torah está escrito, cuando vienen las hijas de Yitro y hablan con su padre, vienen y dicen sobre Moshe, lo llaman un hombre egipcio, nos salvó de las manos de los que estaban ahí molestando, ¿no? Veteman itialit, vetaman itrabei, vetaman istalik leneora y la a. O sea, por ser que ahí en Mitzrayim nació, por ser que también ahí terminó de recibir todo lo que vendría a ser su luz, o sea, su misión en el mundo. Y ahí creció, y ahí recibió, digamos, todo ese proceso de evolución o de crecimiento para poder manifestar la luz en el mundo. Y es lo que está insinuando es que él logró romper toda esa cáscara y llegar a la iluminación, y llegar a esa parte en la cual trae ese mensaje, esa luz en el mundo. O sea, todo lo que nos está trayendo, nos está diciendo que Benayahu ben Yoyadá era una chispa divina de Moshe Rabbeinu, nos está diciendo es que en cada uno de nosotros está esa cualidad de Moshe Rabbeinu, en cada uno de nosotros y en cada generación también están los justos. O sea, todo el proceso es poder romper las cáscaras y salir hacia afuera. Y eso está insinuado con que Moshe nació en Egipto, creció en Egipto, y ahí es cuando se manifestó frente a lo que es Egipto. O sea, creció encerrado en eso. Es como el fruto, ¿no? Que crece encerrado, pero tiene esa fuerza, un huevo, ¿no? Como que tiene esa fuerza para romper la cáscara y salir y dar esa luz en el mundo. Y esa es la lucha entre Moshe y el faraón, esa lucha entre Moshe y el egipcio. Y eso es el egipcio golpeando a uno de Israel, que esa manifestación de que la tumá se sobrepone frente a la Kedushá, y después que viene Moshe, que sale desde todo ese mundo y puede venir y romper. Eso es lo que nos está manifestando acá. Y lo que está escrito, Ish Mar'e,
¿Por qué se lo llama Ish? ¿Por qué se lo llama Ish? Porque es el esposo de lo que es de la Malhut. Que mode Atamer, como está escrito, Umar'e velo bejidot. O sea, Moshe Rabbeinu recibió la profecía por intermedio de la Malhut directo, o sea, panim el panim, pero no como el resto de los profetas que recibieron como en ejemplos y en metáforas y en distintas y en sueños. Moshe la recibe directo, perdón. Y lo que está escrito Ish, que es el llamado Ish hombre, que moda Tamer, como está escrito, Ish a Elohim es el hombre de Dios, que viajó el Baalá de Ahumar, que voda Hashem. Es como que hizo la unión, como que se consagró o se unió con la Shekhinah, que se le llama también la visión. O sea, Moshe Rabbeinu logró conseguir hacer esa unión entre lo que es Zerampin y Malhut. ¿Ok? Y llegó a traer esa luz al mundo. De Zaha le hanaga darga da bejol reutei be'ara. Por intermedio de eso logra él la hanaga, o sea, la hanig, que significa comandar, ser líder de los niveles de la Malhut en toda la manifestación en la tierra. O sea, cuando él estaba vivo, él logra unir todo lo que vendría a ser las acciones para la manifestación de la Malhut o de la Shekhinah en el mundo. Madelosaje Barnash Ahab, lo que logró consagrar ninguna otra persona en el mundo. O sea, Moshe Rabbeinu fue el canalizador o el que bajó o el que pudo lograr conectar y manifestar que nuestras acciones conectan a la Shekhinah en el mundo. Y ese fue el mensaje que trajo. Fue traer la luz al mundo por intermedio de nuestras acciones. Y él dijo, nuestras acciones manifiestan la luz divina, nuestras acciones manifiestan al Creador en el mundo. Y por eso tenemos una misión. Y eso lo trae. ¿Cómo lo hace? Rompiendo todo lo que son las cáscaras, todas esas clipot de lo que traen en Egipto. Eso es lo que nos está enseñando el Zohar. Eso es lo que nos enseña ese talla. ¿Se acuerdan? Estamos todos en el discurso, en lo que le está enseñando esa persona en el caminar. Ubeyada mitzrihanit. Y en la mano del egipcio había una lanza. Da matea Elohim de itmasar de. ¿Quién es ese Hanit? ¿Cuál es esa lanza? Pregunta el Zohar. Te dice, sabe que esa lanza es el mate. Mate, para los uruguayos argentinos, no es lo que se toma, sino es el bastón, ¿no? Con el cual hizo todos los milagros, ¿no? Que Dios le pide que tome la vara, que tome el bastón, que tome el palo. No sé cómo traducirlo directamente, pero ¿qué es ese palo? Ese palo es el palo, esa vara que saca el Adán Rishon del Gan Eden y se lo lleva consigo. Y después se lo va pasando generación tras generación hasta que llega Abraham, a Isaac y Jacob. Y ese palo estaba, esa vara, o que toma Moshe, estaba, presten atención, así dice el Midrash, hace varios siglos atrás, estaba tirado, estaba enganchado, estaba enterrado en una piedra afuera de la carpa de Yitro. Y viene Moshe Rabbeinu y cuando lo ve, la agarra enseguida y lo toma, porque ve grabado los nombres divinos. Era hecho de rubí, de zafiro, no recuerdo qué piedra, tiene una peculiaridad todo ese mate, todo esa vara. Y Moshe Rabbeinu se da cuenta su fuerza, pero nadie lo podía agarrar. Él enseguida va y lo toma y se lo lleva. Y ahí es cuando su suegro, Yitro, se da cuenta de la grandeza de la persona que trajeron sus hijas y enseguida lo quiere casar con su hija y se termina casando con Zipora. De cualquier manera, el cuento es un poco más oscuro, ya que Yitro tiene miedo de que los egipcios se vengan por lo que hizo Moshe, entonces también lo pone en un pozo y su futura esposa lo iba alimentando y esto pasa ahí un cuanto tiempo.
Entonces, pero él dice que en la mano del egipcio había un janit. ¿Qué es ese janit? Es esa vara que Idmasar Biyedei, eh, o sea, es es la vara, o sea, es la malhut eh, que le permite a Moshe después hacer todo el proceso. Quemó de Atamer, como está escrito, como vos decís, Umate Elohim Beyadi, o sea, la vara de Dios está en mis manos. ¿Por qué? Porque esa vara es el yesod, que está dentro de él, incluye lo que son los hasadim y las gvurot. Nosotros sabemos que el yesod es el que reúne todas las, digamos, los elementos, perdón, no los elementos, sino la fuerza de los hasadim y de las gvurot, y tiene la fuerza de unión y transmitirlo a la malhut. Eh, y es el que le permite dar vuelta de lo que es el din al rajamim, o sea, cambiar, o sea, como el sacar agua de la piedra, eh, o al revés, de golpear a las clipot, o sea, hacer del rajamim hacer del din. Eh, y eso fue, por ejemplo, en la guerra contra Amalek, eh, que él sube a la montaña y la vara de Dios estaba en sus manos. O sea, con él, con eso tiene la fuerza de invertir el estado de Rahamim a Din o de Din a Rahamim. Vedaiu mate de Idbrei Erev Shabbat Ben Hashemashot. Y eso es una de las cosas que fue creado antes de Shabbat, justo en el atardecer, después que el sol ya cayó, pero todavía no era el otro día, o sea, en el día de la creación, del sexto día de la creación, antes de entrar el Shabbat. Eso fue creado ahí, ¿por qué? Porque el último día, el día viernes, por ejemplo, es el Yesod, y Shabbat es la Malhut. Entonces, esa vara fue creada para poder conectar entre lo que es el Yesod y la Malhut. Entonces, esa es la insinuación que fue creada entre lo que vendría a ser Ben Hashemashot, antes de que cambie el día. Vejacuk Beishma Kadisha, Glifa Kadisha. Y están grabados en esta vara los nombres sagrados. O sea, ¿qué nombres sagrados? Está grabado el nombre de 42 letras. Y está grabado también el nombre de Hashem, los nombres de Abayá, 3 veces. Eh, como ok, no entremos en más detalles. De ahí Jav Basela, y con este palo, Jav Basela, que significa golpeó la roca. Eh, ¿Por qué? Porque si dijimos que el Yesod es la vara, la cela, la roca, vendría a ser la Malhu, y él tendría que haber hablado con la Malhu, tenía que haber sacado el agua por intermedio de la palabra, para mostrar la fuerza que tiene desde el lugar más elevado y no golpearla. Por eso fue castigado y no entra a la tierra de Israel. Quemó de Atamer, como también tú dices, como está escrito en la Torá, en el Sefer Midat, Vayach esta cela, Bamateu Pa'amay, Vayach, y golpea la cela, la roca, Bamateu con su palo, con su vara, 2 veces. ¿Por qué? ¿Por qué 2 veces? No alcanzó una sola, porque la primera vez la roca no quería sacar agua. Eh, por ser que la haya golpeado. Y solo la segunda vez, o sea, escucha como su voz de Moshe y ahí sale el agua. Eh, y técnicamente como que transgredió 2 veces, porque cada golpe es como ya una transgresión para Moshe. Amarla y escucha brijo, y entonces ahí le dice Kadosh Baruj Hu Moshe, Moshe, lo yahabit lerach mate dilei lehai. Le dice Kadosh Baruj Hu a Moshe, le dice, no te di la vara a ti, o sea, el yesod, para que golpees a la cela con el rigor, sino con el Midat Rahamim, sino con la calidad de Rahamim. Eh, y por eso, o sea, no tenías que haber golpeado. Hayeja lo yebe yadeja mikanu leala.
Y ahí le dice, Hayeja es tu vida, pero en verdad lo que le está insinuando es que Hay, ¿quién es? Es el Yesod, Hay es Hay Olamim, es el que alimenta a los mundos, el Hay es la insinuación del Yesod, y no va a estar ya más en tu mano, o sea, el Mate ya no te lo voy a seguir, no lo vas a poder seguir manteniendo tú, eh, o sea, ya te quito esa fuerza de conectar el Yesod nuevamente con la Malhut, Verajen, y por eso mismo no se recuerda más a partir de ese evento que Moshe utiliza su vara nuevamente. Miyad, Vayer Ed Elav Bashebet, Bedina Kasha. Inmediatamente baja a él, o sea, con lo que vendría a ser el rigor, con el din kashe, Vaikzol et Ahanit Miyad Mitzri, y le toma, agarra el Hanit, esa lanza, Kadosh Baruj de Yad Moshe. Miren cómo cambia el lenguaje. Antes era el mate, cuando lo está en el día del Mitzri es el Hanit, y cuando vuelve a sacárselo empieza a ser el Hanit. El Hanit es la lanza y es la manifestación del rigor, del din. Moshe lo transforma en el mate. ¿Y qué significa? Es la fuerza de transformar el din y el rigor que tienen los tzadikim por intermedio de sus acciones. De Mahai Shata Itmana Minei Velo Ahava Bidei Almin. A partir de ese momento, a partir de esa instancia, se lo saca el maté que estaba en su mano por siempre. O sea que Moshe ya no tiene más ese dominio y le saca lo que es el maté, lo que es esa vara. El or del Yesod ya no está más en él. Veyargeu bejanito, pero yo, o sea, y lo mata con el janito, con su lanza. ¿Qué significa? A la u jova de mija beau mate, a lo toa het, transgresión, que golpeó la cela y no habló con él. O sea, por la transgresión que hizo con el maté, que fue al final que lo lleva a su perdición, Moshe muere y no entra a la tierra de Israel. Met velo al Arrakadisha, bitmanane ora da Israel. Moshe muere en el desierto y no entra a la tierra de Israel. Y eso es lo que impide que la gran luz o esa gran luminaria que traía Moshe Rabbeinu hacia el pueblo de Israel. Porque si Moshe Rabbeinu hubiese entrado en la tierra de Israel, hay que entender que la tierra de Israel es la manifestación de la Malhut y de la Kedushá, y la tierra de Egipto era la manifestación de la Tuma. Sale de ahí para poder entrar a la tierra en la Malhut de Kedushá. Pero Moshe Rabbeinu no lo logra. Si Moshe Rabbeinu hubiese entrado en la tierra de Israel, la iluminación hubiese sido tal que hubiésemos perdido todo el libre albedrío, ya la luz y el tikkun ya hubiese terminado completamente. Ahora lo conecto con Benayao, pero quiero explicar este motivo. Y acá hay varias partes que uno tiene que entender. El mundo físico es una manifestación o un revestimiento de la parte espiritual, del trabajo, de la concatenación espiritual, hasta que se reviste en los distintos planos. Moshe Rabbeinu, con las acciones que iba haciendo, era la manifestación de cómo tendría que venir la luz del Rahamim en el mundo. Y no solamente eso, él entiende que no puede entrar a la tierra de Israel porque si no, no estaríamos aptos para recibir la luz que podría llegar a bajar. Si la manifestación de Moshe vendría de la forma que él la trajo, nosotros no tendríamos mérito y nuestros recipientes se echarían a perder. O sea, no podrían resistir la luz. Eso es lo que sucede cuando en la última parashá, en la última porción de la Torá, Moshe empieza a pedirle a Dios, Bait Hanan, o sea, en el último libro,
Y dicen nuestros sabios que si Moshe hubiese hecho una sola tefilá más, hubiese rezado, hubiese pedido, Dios le dice, ¿sabes qué? Entra. Pero hasta ahí fue. No hizo uno más. Hizo 543. Pero ¿por qué no uno más? Porque ya entendió que ella rompía la vasija y no podía entrar con la luz. Sí que hace el pueblo de Israel, sí entra con Yosef. Yosef, que es la manifestación del Yesod. ¿Y eso qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos marca? Nos marca la instancia en que en nosotros está el poder trabajar y traer la luz. O sea, nosotros somos los que tenemos la herramienta para poder hacerlo. Si hubiese venido de arriba, no tendríamos la forma de poder generar nuestro clic. Para que entendamos algo de una forma práctica, me acuerdo un ejemplo, sí, es un ejemplo de alguien que fue un médico. Y es muy interesante el caso. No tiene nada que ver, pero van a entender un poco a qué me refiero. Había un niño que físicamente no podía caminar. Médicamente no había explicación de por qué no podía caminar. Ya estaba desarrollado, tendría que tener lo suficiente musculatura para sostenerse, pero sin embargo no podía caminar. ¿Cuál fue el motivo? Él quería ver cómo se criaba esta persona. Y entró a su casa y vio que su casa era una casa muy linda y los padres de estos niños se enorgullecían de esa casa. Y era una casa que estaba llena de cristales, de adornos hermosos. Entonces, ¿qué hacían? Cada vez que el niño venía, gateaba y se iba a subir o algo, decían, no, y lo sacaban de ahí. No tenía de dónde agarrarse por miedo de que rompa alguno de los cristales. Y todo lo que el niño precisaba ya se lo daban. ¿Qué es lo que no lograba hacer este niño? Formar sus propias herramientas. Entonces no podía pararse. Si Moshe Rabbeinu hubiese entrado a la tierra de Israel, hubiese pasado exactamente eso. El man, la comida y todo hubiese llegado. Por eso también la generación del desierto no puede entrar. Es una generación completamente nueva que crea sus nuevos batallas, que crea su nuevo arar la tierra, porque sin eso no podemos crear nuestros recipientes. Y todo el trabajo en este plano es poder sí crear nuestros recipientes. Y eso está insinuado con la vara que tenía Moshe. Moshe era la manifestación de esa conexión entre lo espiritual y lo material. Cómo se manifestaba en el plano. Hasta tal punto que no teníamos que salir a trabajar. La comida caía directo en nuestras puertas. El agua pasaba delante de nuestras tiendas. Entonces, nuestras ropas no se estropeaban. Todo eso era una fuerza de arriba hacia abajo, pero no tendríamos cómo nosotros construirla. Entonces no podíamos crear nuestros kelim. Y ahí tiene que venir una nueva generación. Y ese es el motivo que también Moshe no puede entrar. Entonces, la transgresión que hace Moshe, si bien es una transgresión, porque él tenía que hablar y manifestar cómo el Rajamín puede generar lo mismo, él quiere enseñarlo desde otro lugar, que entendiendo que si él entra no puede hacer, el pueblo no puede desarrollarse, y estaría ahogando al pueblo, y la luz no podía bajar. Entonces, el pensamiento continúa, pero eso es lo que nos está transmitiendo. Javi, levantaste la mano. Sí, o sea, de alguna manera, perdón, entiendo que, que una de dos, o la transgresión de Moshe estaba ya predeterminada por Hashem para que no pudiera entrar, porque si entraba, aquí ya no estaríamos ahora nosotros y no podíamos recibir. O bien Moshe ya sabía que tenía que transgredir para que Hashem le prohibiera entrar. O sea, de alguna manera había una predeterminación a que pasase eso. Entiendo. Exacto. Es muy buena la pregunta o la acotación y quiero redondearla. El pueblo de Israel sale de Egipto con la intención de entrar directo a la tierra de Israel. Cuando hacen el becerro de oro y ahí transforman, y creo que lo hablamos anteriormente, cuando explicamos el nombre de Elohim, en el cual eso les impide, eso no es lo que les impide entrar, ahí se confunden. Los que le impiden entrar es cuando llegan a la tierra de Israel y mandan los marraglim, mandan los espías. El enviar los espías y que los espías vuelven y dicen, sí, pero es una tierra que comen a las personas, de gigantes y demás, y solo 2 personas hablan bien, quiere decir, los espías
no eran de antifaces negros que estaban atrás de un diario escondidos, eran los príncipes de cada una de las tribus, eran las personas que manifestaban la luz que cada una de las tribus traía, eran personas que venían con una impronta muy grande. Y ellos, como la cabeza del líder dice, de esa manera actuó, dice, no podemos entrar, hay algo que todavía no podemos, y Moshe es parte de ese proceso, porque dice, Shlach lecha, o sea, manda para ti, y en esa prueba Moshe ya entiende que, que hay una desconexión, y el que puede hacer ese proceso va a ser Yoshua, y él prepara a Yoshua. Y es el libre albedrío de Moshe. No es que estaba todo predeterminado, porque nosotros no hablamos desde los ángulos de Dios, porque la manifestación en sí misma de la divinidad es que no hay tiempo, no hay presente, pasado y futuro, es todo uno. Entonces, digamos, la creación del mundo con el fin del mundo ya está todo en el mismo plano. Entonces, nunca hablamos desde la manifestación de lo divino de arriba hacia abajo, sino desde cómo se va desarrollando desde nuestro lugar. Entonces, en ese lugar fue el libre albedrío de poder elegir Moshe como gran líder, el entender que él tiene que dejar su lugar. Y se ve en otros lugares. Y por eso entendemos que Moshe es un sinor. Moshe doblega su razón, su voluntad frente a la voluntad divina. Y por eso él decide no entrar. Él dice, no quiero entrar. Y él se anula su voluntad. Pero es un proceso mucho más profundo. Quería solo explicarlo acá con lo que estaba enseñando el Zohar. Maite, querías decir algo. Sí, quería hacer 3 preguntas. La vara la tenía su suegro, ¿cómo le has llamado? El maté. Bueno, el maté, eso. La tenía su suegro, pero él no tenía los dones. Esa vara no estaba, de alguna manera, enterrada. Los dones. No la podía agarrar, no la podía tomar, nadie la podía agarrar. Y cuando Moshe viene y la toma, ahí se da cuenta que es alguien especial. Es como la espada del rey Arturo, más o menos. Exacto. Entonces, si nosotros si Moshe hubiera entrado en el reino, o sea, en Israel, hubiéramos tenido una especie de pan de la vergüenza. ¿Es así? Porque nos hubiera llevado todos. Pero entonces... Es que ni siquiera hubiésemos dado cuenta que es un pan de la vergüenza, porque no tendríamos las herramientas para darnos cuenta que nos está faltando. Es como que recibíamos todo sin hacer nada. Ya, pero Moshe, si se trata de hacer el Tikkun Olam, porque lo que queremos o lo que se nos ha dicho es que tenemos que hacerlo para llegar otra vez a la unidad, ¿por qué no lo hemos hecho? O sea, ¿por qué hemos tenido... O sea, ¿cuál es el objetivo de la creación de Dios? No le encuentro sentido. Porque si se ha podido realizar en un momento determinado, se hubiera encontrado la luz de todas las... ¿cómo se llaman? De las 280... De Rafah se llama, 288. Eso es. Chispas. Entonces, se hubieran arreglado todos y ya estaríamos en la unión con Dios. Entonces, no le veo el sentido de prolongar esta especie de tormento en esta vida. O sea, parecemos la pregunta es muy buena y por eso estamos en un refinamiento cada vez más pequeño de las cosas. Y es un proceso de tiempo. Lo tuvimos, más que con Moshe, lo tuvimos con Shlomo, cuando estaba construido el templo, que todo el mundo ya venía a Israel, al templo de Israel. Shlomo Amelech, el rey Salomón, logra traer a toda la humanidad frente aquí. Ahí es el lugar más elevado que llegamos a estar, en el cual ni siquiera se precisaba ejército. El problema que hay que entender, o para contestar un poco la pregunta, apagué los micrófonos porque hay un ruido de fondo, es el siguiente. Haciendo tu pregunta un poco más puntual, ¿cuál es el sentido de crear el mundo? Ahora, si creo el mundo y nos dicen nuestros sabios que vamos a volver al mismo lugar de donde partimos, ¿cuál es la esencia? La diferencia está que vamos a volver con conocimiento. Dice el Rambam, Nedá shelo nedá. ¿Y qué significa voy a saber que no voy a saber? Un ejemplo para entenderlo, básicamente es
entender, por ejemplo, una persona un bebé. Yo no puedo entender cómo yo estuve en la barriga de mi mamá. No puedo entenderlo. No puedo entender cómo yo salí, por más que yo lo viví, fui yo, estaba ahí. Pero sin embargo, puedo entender cuando mi esposa ahora está embarazada, no está ahora, ¿no? Cuando estuvo embarazada, y salió un hijo de ahí. Entonces yo puedo entender cómo puede haber un feto, un uvar, dentro. Ahora, ¿qué significa todo eso? Nosotros vamos a volver al lugar con conocimiento, pero no de la forma que estábamos antes, sino con el trabajo de poder unirnos entre todos. Que antes estábamos en un estado, no sé llamarlo primitivo, un estado de conciencia no latente, estamos en una unión no latente, o sea, era una unión como es un feto, un bebé dentro de la barriga de la mamá, está en unión con la mamá, está en una unión tan grande que su deseo y su voluntad están anulados completamente frente al de la madre. Come por intermedio de la madre, siente lo que la madre siente, escucha lo que la madre... Es una unidad, no existe él por más que exista él. En el futuro vamos a existir unidos, pero sabiendo que ya estamos, que somos dos. Entonces, esa es la unión en la cual vamos a volver al Ein Sof, pero sin anularnos. Si volvíamos de la forma, un segundito, si volvíamos de la forma en que Moshe podía traer la luz, nos volvíamos a anular. Y todo el proceso quedaría en nada. No tendríamos nosotros el recipiente para poder recibir la luz. Estaríamos anulados. Ahora, ¿por qué es todo ese motivo? Nos enseñan los sabios que hay dos líneas. Está el pensamiento de la creación y está la finalidad de la creación. La finalidad de la creación es el dar placer. Y el pensamiento de la creación es separar entre el bien y el mal para que podamos recibir todo. Dime, Maite. Tienes el micrófono apagado. Ahora, pero hay un tema al respecto. Es como si le tuviéramos que dar la concienciación nuestra, le tuviéramos que dar a Dios, al Creador, un valor añadido a la hora de fusionarnos. Pero eso no tiene sentido si Dios es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, etcétera, etcétera. Ese valor añadido que le vamos a dar nosotros por nuestra conciencia a la hora de formar la unidad de la... como no vamos a ser individuales, como no vamos a tener una alma individual consciente, o sea, yo entiendo lo que quieres decir, ¿vale? Ok, yo te hago solo un detalle en tu pregunta. Tu pregunta sigue manteniendo que hay una diferenciación entre nosotros y el Creador. Pero no hay una diferenciación. O sea, nosotros somos de la cantera de Dios. O sea, así como cuando cortamos una piedra de una montaña, esa piedra mantiene las cualidades de la montaña. Nosotros todas las mañanas decimos Elokai, Neshama Shenatatavi. O sea, nuestra alma es parte de la divinidad. O sea, no hay una separación, no hay una reunificación, estamos unidos, solo hay una concientización. O sea, nosotros somos parte de la luz divina, nosotros somos parte del Ein Sof. Este proceso no existe. En el mundo de la Kabbalah se llama kishut, se llama un adorno. Técnicamente no existe. O sea, nosotros no existimos. Somos un existencialismo que a conciencia nuestra nos sentimos los más grandes del mundo, pero si nos ponemos a pensar, en la Tierra ni siquiera es un punto dentro de lo que es el universo, entre todo, y sin embargo me siento tan grande yo. O sea, imaginémonos frente a lo que es el Creador. Toda la creación en sí misma solo existe dentro de lo que es mi creación. O sea, es un desarrollo un poco más intelectual, un poco más refinado. Tus preguntas son muy buenas. No nos iría toda la clase en esto, pero el desarrollo más puntual lo desarrolla el Arizal en el Etz Haim. Ese es, digamos, es el punto de partida. Y esa es la pregunta inicial, ¿no? ¿Para qué es todo esto? En sí, ¿qué somos? En esencia, seguimos siendo luz. Y eso nos dice Einstein, ¿no? Todo es energía. O sea, no dejamos de ser,
nada más nosotros están mezclados dentro de lo que vendría a ser esa clipá, esa cáscara que nos sentimos diferenciados. O sea, el secreto es volver a esa unificación que somos todo. Hay una película que se llama Lucy, que es de una mujer que, bueno, todo el comienzo no es tan filosófico, pero la idea de la película es filosófica, o sea, no es que les digo que miren esa película, pero la idea es filosófica, en el cual ella termina fusionándose con toda la realidad y no deja de existir, ya está dentro de toda la realidad. Bueno, eso es parte, o sea, entender que no hay una diferenciación, somos todos parte de una gran... Y cuando logramos eso, volvemos al Ein Sof, pero con conocimiento, con conciencia. De ahí que los profetas profetizaron hasta la llegada del Mashiach. Cuando llega el Mashiach, no tenía la película Lucy para explicarnos a todos. O sea, no podemos entender cómo vamos a estar todos fusionados dentro de todo. Y cómo vamos a ser todo parte de un todo. Y no podemos transmitirlos con palabras, porque ya dejamos de existir. Pero es entender cómo somos bebés dentro del ser bebés sin ser bebés. O sea, es un conocimiento, es nedá, shelo nedá, vamos a saber, pero sin saber. Entonces, todo ese proceso es el proceso de la creación y es el motivo de la creación y es el desarrollo de la creación. ¿Ok? Y de ahí que tenemos que hacer esa diferenciación y hacer todo nuestro trabajo. Y el proceso es la creación de ese recipiente, de lo que vendría a ser esa concientización, ese desarrollo en el cual podamos conectarnos nuevamente. Pero parta de mí, o sea, todo el mundo fue creado para mí. Y todo lo que nos está enseñando es cómo nuestro trabajo desde aquí genera ese rompimiento de esas barreras o esa disolución de esas barreras que en esencia nosotros las creamos para tener ese sentimiento de existencia, pero técnicamente tampoco existe. En sí, está contestada la pregunta a medias, porque el desarrollo es mucho más profundo, pero es más difícil, digamos, desarrollarlo. Digamos, es un estudio, que es un estudio de entender todo el proceso de desencadenamiento. Hoy justo en una clase con mi rabo le pregunté, ¿no? Explicó todo el desarrollo, cómo empezaba en los mundos superiores de Atik, Daris, cómo se conectaban unos con otros, los distintos Parzufim y todo. Entonces digo, o sea, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el motivo de que pueda tener tantas vasijas? O sea, porque si no conocemos todo el desarrollo, no sabemos cómo activarlo desde el plano inferior. Ahora, y el plano inferior es para poder volver a conectarnos con el punto superior, pero con conocimiento. Y todo eso lo llaman en el lenguaje cabalístico kishut, que es un adorno. Técnicamente tampoco se precisa. Si nosotros existimos o no existimos, el creador no cambia en absolutamente nada. Y ese es el paso, ese es el verbo que dice, Ani avayalo shiniti, yo, Hashem, no cambié nunca. O sea, sigo estando como era antes, sigo estando después, voy a seguir estando. O sea, es todo uno, no hay una separación. Y tal vez el punto más rescatable de todo es entender que no hay una separación. Y la separación la hacemos solo nosotros, pero la hacemos que es necesaria para poder volver y crecer. O sea, yo solo puedo entender a mis padres una vez que yo tuve a mis hijos. O sea, yo puedo entender qué es lo que ellos vivieron cuando yo no dormía, que ellos tampoco podían dormir, que les costaba ir a trabajar o las cosas que tenían que hacer, etcétera, etcétera, yo aplicándolo con mis hijos. Y solo de esa manera yo puedo conocer eso. O sea, técnicamente no preciso tener hijos, pero solo de esa forma puedo conocer y puedo revelar una faceta nueva. Entonces, la creación del mundo en el plano, el Arisa lo explica en una hoja y media y después sigue todo su desarrollo, pero filosóficamente nos cuesta entender porque yo quiero estar yo y yo estoy presente y mientras que yo esté, no puedo entender que yo también soy todo y soy parte de algo porque yo estoy limitado y si me anulo frente a algo superior o me anulo frente al resto, yo dejo de ser. Y si dejo de ser, entonces empieza un tema muy filosófico y en el cual tenemos siempre esa de decir, bueno, existe Dios y existo yo. Dice, para, hay dos jefes, estoy yo y está Dios, ¿cómo puede ser? Entonces es lo que dice
el hereje que sale de los 4 que entran en el sabio. O sea, es como que vi 2 reshuyot, vi 2 terrenos, 2 lugares distintos. O sea, estoy yo y está el creador, entonces no puede existir eso. Solo el que entró en paz y salió en paz, o el que entró en su completitud fue Rabbi Akiva, que entendió que todo parte de un proceso. Y es el que pudo decir, cuando le preguntaron, cuando él decía una ley, decía, todo viene de Moshe. Dice, ¿cómo que viene de Moshe? ¿Cómo puede ser? Lo que vos decís no lo dijo nada Moshe. Sí, sí, sí. Ahí está lo original, entender que somos todo parte de una gran conexión. Y por eso nosotros seguimos reviviendo la salida de Egipto y seguimos reviviendo todo, no como un cuento, sino como una vivencia que es parte de todo. O sea, el tiempo solo nosotros lo determinamos, pero en lo espiritual no hay tiempo. El presente, pasado y futuro es toda una unidad. Pero bueno, quedémonos con esta porción de respuesta. Hay más para ahondar, pero es el entender que hay un pensamiento de la creación y hay un desarrollo de la creación. Hay una finalidad de la creación, perdón. Y hay que entender que no apunto a Dios. ¿No? Acuérdense que cuando uno apunta a alguien, 3 dedos lo apuntan a uno. Entonces, tipo, Dios hizo, no, para nada. O sea, ¿qué significa Dios hizo? Hay un desarrollo que nosotros somos partícipes de toda la creación. Nosotros somos parte y no nos tenemos que alejar de ese proceso. Pero bueno, esa es una parte más filosófica. Vamos a unirnos un poco al texto. Raquel, ¿querías hacer una pregunta? Sí, al principio dijiste que Israel es fuerza de conexión entre lo espiritual y no me dio para escribir el Yashar, la otra palabra palabra. Israel significa Yashar, que el directo a Dios. Son las letras. Israel se escribe Yud, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Entonces, Yashar, que el directo a Dios, es la conexión directa entre lo material y lo espiritual. Gracias. Bien. Después de lo que dice sobre Benayahu, que viene y golpea al Ish Mitzri, o sea, todo lo que nos dijo, lo que nos está diciendo este pasuk, o sea, la explicación, es la importancia del Yesod, que es mucho más importante de que todo de toda esa conexión. Pero de que, digamos, de todas las 5 luces anteriores, que fueron las que conectaban. Pero vamos a hacer aquí la pausa por hoy. Aquí terminamos la clase de Zohar por hoy.